Buenos días, para dar inicio les brindaremos una pequeña introducción al tema. El término románico fue utilizado por primera vez por Charles de Gerville, quien fue un historiador francés. Dicho término era utilizado inicialmente por historiadores del arte durante el siglo XI, esto para definir en qué estilo comprendería desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XII. En su origen, la denominación románica tuvo muchos criterios despectivos, al llegarse a creer que ese estilo intentaba acercarse a la tradición romana, pero sin conseguir sus logros artísticos. En la actualidad se sigue usando el término románico, pero esta vez está despojado de todo desprecio, aparte de que ahora se es capaz de reconocer y apreciar no solo las evidentes aportaciones del arte romano, sino también las influencias del mundo germano y de las civilizaciones bizantinas y musulmanas. Dando continuación, tenemos la ubicación geográfica. El románico fue un estilo que predominó en Europa durante los siglos XI, XII y una parte del siglo XIII. El arte románico fue el primer estilo claramente cristiano y europeo, que agrupó las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media, las cuales eran romana, bizantina, prerrománica, árabe y germánica, así consiguiendo formular un lenguaje específico y coherente aplicándolo en todas las manifestaciones artísticas. El arte románico no fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia y Alemania. En cada uno de estos países tenían sus propias características, pero tenían la suficiente unidad para ser considerados el primer estilo internacional con un ámbito europeo. El arte románico fue sobre todo un arte religioso, que reflejó los valores de una nueva sociedad feudal que era a la vez guerrera y cristiana. Tengan un cordial saludo. Yo les hablaré acerca sobre la cronología del arte románico. El románico se extiende a lo largo de los siglos XI y XII, aunque en algunos países llega hasta mediados del siglo XIII. En su evolución se suele distinguir tres etapas. Primera etapa. Durante un primer románico, en 10.000 a 10.075. Esta etapa en la arquitectura es pobre y funcional, de piedra mal tallada y en muchos casos de ladrillo, con cubiertas de madera para las naves y bóvedas de horno para el ábside, aunque también encontramos bóvedas de cañón con arcos fajones y una cúpula sobre el crucero. En la segunda etapa tenemos el románico pleno, que empezó en 10.075 a 11.050, con la adopción de un cumplimiento ceremonial litúrgico por parte de la Iglesia. Se produjo en los templos una gran ampliación que transformó las cabeceras. Aparecen los deambulatorios y se desarrollan las tribunas y transeptos. Los arquitectos dominan la bóveda de cañón y la cúpula. Por último tenemos el románico tardío, que empezó en la segunda mitad del siglo XII, que se levantan importantes catedrales por toda Europa. Aparecen elementos que anuncian el estilo gótico. Como algunos ejemplos tenemos en España, que destacan las catedrales de Plasencia, Salamanca, Zamora y Toro. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los contextos románicos de su sociedad, cultura e economía. Vamos a comenzar a hablar sobre su sociedad
Y para esto tenemos que tener en cuenta que se dividen en tres grupos, los cuales son nobleza, clero y campesinos. Los dos primeros grupos, los cuales son los más fundamentales, que son nobleza y clero, ellos eran de un grupo privilegiado y eran principalmente beneficiados del sistema que manejaban ellos. No eran de un grupo productor, ellos no trabajaban. El ingreso de ellos era principalmente la renta que tenían los campesinos. Al momento de hablar sobre ellos, los campesinos, tenemos que tener en cuenta que se dividen en dos, que son los siervos y los villanos. Ellos integraban en un grupo no privilegiados. Ellos eran los que trabajaban las tierras de los nobles y clero y que también tenían la obligación de pagarle la renta a ellos. También tenían otra tarea, bueno, mejor dicho, una obligación, que era mantener a los nobles y a los eclesiásticos. La cultura románica. Se habla de que ellos se centraban en torno a los monasterios. Ellos tenían una oración del trabajo llamada hora et labora, que realizaban antes de hacer sus labores. La labor de algunos monjes se realizaban en scriptorium. Estos eran unos pequeños escritorios en la cual pasaban la mayor parte de su tiempo y se dedicaban a hacer copias y a traducir en manuscrito los datos de la antigüedad, que por cierto, gracias al trabajo de estos monjes, hoy en día pues podemos tener datos de la antigüedad. Además, se habla de que en esa época habían escuelas exactamente que se dedicaban a educar y a formar los futuros monjes. La iglesia desempeñó un importante papel cultural, a la vez que ésta velaba por la paz. En aquella época era frecuente el vandalismo y los enfrentamientos entre los señores feudales, la clásica llamada tregua de dioses. Entonces la iglesia entraba acá y pues velaba por esto también. Y la iglesia, fue quien difundió el espíritu de cruzada contra los musulmanes. Ellos le llamaban la lucha contra los infieles. La economía románica. Esta se conoce como natural. ¿Por qué? En ese entonces el único medio rentable era la tierra. La realeza, nobleza y clero poseían tierras que los campesinos trabajaban, ya que ellos venían de un grupo pues privilegiado, no trabajaban. En cambio, como los campesinos no venían de un grupo privilegiado, pues eran los encargados de pues trabajar las tierras y generar ingresos. Por eso es que se habla de que la economía románica fue como rural, y se habla de que hay monasterios así como perdidos en las montañas, iglesias que son pequeñas, construidas en pequeños pueblos. Los campesinos integraban el grupo de los no privilegiados y ellos pagaban renta a la gente pues como la realeza, nobleza y clero, y a ellos recaía la tarea de mantener a nobles y eclesiásticos.
Arquitectura románica. Fue el primer gran estilo arquitectónico creado en la Edad Media en Europa después de la decadencia de la civilización grecorromana. Su desarrollo estaba completamente establecido alrededor de 1060, pero los primeros signos de cambio fueron diferentes según las regiones, y no hay consenso sobre una fecha para sus inicios, que van desde el siglo VI hasta el siglo XI. Tendrá varias etapas, fundamentalmente dos, conocidas como primer románico y segundo románico. La arquitectura románica combinó varias características de los edificios antiguos romanos y bizantinos con las tradiciones locales, siendo reconocible por su cualidad masiva, sus gruesos muros, la falta de la escultura, los arcos de medio punto y los pilares robustos. Básicamente de esa época se conserva una arquitectura religiosa en piedra, que estilísticamente es posible caracterizar por el uso del arco medio punto, como la reinterpretación del antiguo arco romano. Escultura románica se inserta en general dentro de las metas artísticas del movimiento del arte románico, incluida la comunicación entre la Iglesia católica, entre los fieles monjes y dinastías califales de la época de lo que es el reino de Dios en la tierra y el templo. Esta actividad se desarrolló entre el siglo XI y el siglo XII, en correspondencia con las diferentes partes de Europa del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. Características. La escultura románica surgió en Francia, sin llegar a desenvolverse con la perfección de la arquitectura. Siguió los mismos pasos y evoluciones que la escultura griega, contribuyendo a su formación, y desarrolló las mismas causas que para la arquitectura. En la escultura románica se trata de obras hechas de piedras, marfil y maderas. Pintura románica es la denominación historiográfica de las manifestaciones pictóricas del periodo considerado convencionalmente como románico en Europa occidental. De forma restrictiva se limita a los siglos XI y siglo XII, aunque puede extenderse a los periodos denominados convencionalmente como prerrománico y tardo-románico, llamando pintura románica en conjunto a la desarrollada en Occidente desde la invasión de los bárbaros hasta mediados del siglo XIII, en que empezó la gótica. Pueden distinguirse en ella varios estilos a semejanza de la arquitectura. La pintura románica tendrá su origen en el último cuarto del siglo XI. Literatura románica. Este periodo fue bastante culto gracias a la comunidad lingüística, donde se hablaba latín, lo que hacía que toda información se transmitiera rápidamente. Los cantos de esta época estaban impregnados con temas sociales, los cantaban en grupos, son canciones breves y sencillas. También estaba la poesía épica, que narra hazañas guerreras, las cuales tienen como contexto histórico, pero se desarrollan en mundos legendarios. Esta poesía la narraban los juglares, que narraban hazañas y colocaban su parte artística en las narraciones. Entre algunas de las obras de este periodo están Los siete infantes de Lara, El cantar de el conde Fernán González, y el más reconocido o el más importante es el poema del Mío Cid. Muchas de estas narraciones están incompletas debido al paso del tiempo y a que estas obras se transmitieron de forma oral. Por esto también no se conocen con exactitud a los autores de dichas obras. Artes aplicadas. No se conservan muchas de estas obras, ya que la mayoría de estas obras estaban destinadas a fines religiosos, como cálices, arcas o pilas de bautizo.
Están decoradas con piedras preciosas y se utilizaban con materiales como por ejemplo el oro y la plata. La orfebrería de este periodo se basaba en la unión de diferentes materiales y técnicas que se aplicaban a las planchas de metal, como el filigrama y la pedrería. En cuestión de orfebrería existen buenos ejemplares, como el Tesoro de San Isidro de León, el cual es uno de los tesoros más importantes que viene del taller real de la Colegiata de San Isidro. Pero de San Isidro no solo se conserva esta obra, también está la arqueta de marfiles, el cáliz de Doña Urraca, el arca santa, la arqueta relicaria, entre muchas otras. Legado cultural y artístico románico. Sin duda, uno de los mayores legados que este periodo nos deja fue en cuestiones religiosas, principalmente pensamientos en torno a Dios y básicamente en ideas cristianas que surgen de los fieles, así como su organización religiosa, pero a su vez también surgieron pensamientos distintos a los de la cultura religiosa, ya que paganos decidieron ir en contra de los pensamientos cristianos. Hoy en día tenemos legados muy bien preservados de este periodo, principalmente edificios como la iglesia y templos. Un ejemplo de esto podría ser el monasterio de San Martín de Castañeda de la Orden de Císter, el cual es una de las más bellas construcciones de este periodo, con una espléndida arquitectura, aunque con poca decoración artística. Así también tenemos un legado artístico, donde podemos destacar la pintura sobre vidrio y sobre manuscritos, siempre con fines religiosos. En este capítulo vamos a hablar del arte románico en la Europa feudal, su origen, su expansión, su estilo y la gran influencia religiosa que tuvo. La primera de las tres partes hablaremos de unos datos básicos del románico, que los podemos ver aquí a la derecha. El origen del románico es en pleno corazón de Europa, como podemos ver aquí en el mapa. Y su apogeo fue durante los siglos XI al XIII. Es un arte que está muy influenciado por la religión, en la que iglesias y monasterios fueron los edificios más importantes de este estilo. Todos los edificios estaban recubiertos de pinturas con alusiones a paisajes de la Biblia, y el objetivo de estas pinturas era un objetivo didáctico, puesto que la gente era analfabeta y había que enseñarle los pasajes de la Biblia. Los benedictinos, en Cluny, Francia, fueron los que expandieron el románico por toda Europa. Para que el románico pudiera expandirse por toda Europa, hubo un año clave, que fue el año 1000, que es precisamente el fin de las grandes invasiones. Esto permitió que la economía se desarrollase y aumentase ligeramente la población. Se crearon nuevas aldeas, se construyeron iglesias en esas aldeas y en el siglo XI toda Europa ya estaba llena de iglesias románicas. Este periodo de paz permitió la expansión del románico. El arte románico es un arte exclusivamente religioso, que tiene un doble objetivo, una finalidad lógicamente, y esta finalidad tiene unas consecuencias. El primer objetivo es reforzadora de la gloria de Dios. Su objetivo es reforzar la gloria de Dios. Y el segundo es divulgativa, una finalidad divulgativa, reforzar la fe de los creyentes. Con la primera se construyen edificios, para exaltar la gloria de Dios se construyen edificios. Y la segunda se puede ver reflejada en las pinturas en las iglesias, es decir, dar a conocer a la gente analfabeta cómo eran los pasajes de la Biblia, pues y la vida de los santos, pues mediante pinturas en las iglesias, ya que no sabían leer ni escribir, eran como un cómic. El románico logró expandirse muy rápidamente por dos motivos. El primero era el culto a las reliquias. Las reliquias son las partes de un cuerpo o objeto atribuidos a un santo, y eran expuestas y veneradas en la iglesia. Por ejemplo, el brazo de un santo, la pierna de un santo, o un objeto que haya llevado un santo. Lo que pasa es que algunas eran verdaderas y otras no. Algunos santos llegaron a tener 3 brazos, por así decirlo, vamos. Y el segundo era la peregrinación a lugares santos.
los lugares santos del cristianismo eran 3. Santiago de Compostela, donde estaba la tumba del apóstol Santiago, Roma, la tumba del apóstol Pedro, y Jerusalén, el santo sepulcro de Jesucristo. Todo esto era un monopolio eclesiástico. Estamos ante una sociedad rural donde la economía es meramente de subsistencia y una población totalmente analfabeta. Lo que hace la Iglesia es evangelizar mediante el arte. Por tanto, en las iglesias era donde los fieles aprendían religión y las normas de comportamiento cristiana, mediante las pinturas que eran como cómics para la época, ya que la gente, recordemos, no sabía ni leer ni escribir. Las bases de la cultura de esa época eran 3. La primera era el clero, que era el depositario de la cultura en la Edad Media. Luego tenemos los monasterios, que eran los principales centros de estudio hasta la aparición de las universidades en el siglo XII. Los monasterios eran los lugares donde estaban las grandes bibliotecas de la época, y los monjes lo que hacían eran copiar los libros de la antigüedad y los ilustraban con miniaturas. Y luego tenemos el latín, que era la lengua de transmisión de la cultura y la religión. Todos, absolutamente todos los libros en Europa occidental estaban escritos en latín. Del latín nacieron las lenguas romances. Aquí las podemos ver. Por tanto, son lenguas derivadas del latín vulgar, el que hablaba la gente, que no se parecía en nada al latín clásico. Estas lenguas romances fueron el castellano, el catalán, el gallego-portugués, el occitano, el francés, el italiano, etc. Y todas estas están en Europa occidental, excepto el rumano, que está en Europa oriental. Todas ellas empezaron a expandirse por Europa occidental y las hablaba el pueblo llano. Eran, por tanto, diferentes totalmente del latín culto, no tenían nada que ver unas con otras. Y esto hacía que, al escribirse los textos en latín culto, el pueblo no tuviera acceso a la cultura, además que no sabía ni leer. El principal protagonista del arte románico fue la iglesia como edificio. Una iglesia se concebía como la fusión de la arquitectura, la pintura y la escultura, aunque la primera, es decir, la arquitectura, predominaba sobre el resto. En esta segunda parte vamos a hablar precisamente de la arquitectura y de estos 4 puntos que tenemos aquí a la derecha. Como hemos visto antes, la iglesia es la principal construcción románica de la época y tiene forma de planta de cruz latina. Esto es muy importante porque significa la cruz precisamente donde murió Jesucristo. Las partes son las siguientes: la nave principal, que es el brazo más largo, que alberga las naves centrales y laterales, lo podemos ver aquí. El transepto o nave transversal, que es el brazo más corto. El crucero, que es la intersección de la nave transversal y de la principal. El cimborrio, que es la torre del crucero de la iglesia. El ábside, que es el lugar donde está el altar. La girola, que es el lugar donde deambulan los peregrinos. Y la torre campanario, que es la torre de la entrada de la iglesia donde se llamaba la oración, y podía haber 1 o 2 torres, según el tamaño de la iglesia. Aquí podemos ver cómo es una iglesia por fuera, el exterior, que estaba compuesta de grandes bóvedas de piedra para sustituir las cubiertas de madera, que eran muy inflamables, y en primer lugar podemos ver las bóvedas de cañón, que fueron las primeras, que eran bóvedas más gruesas y pesadas, y luego las bóvedas de aristas, que eran más ligeras. Tenían que ser de todas formas gruesas porque el techo ya era de piedra, no era de madera, para evitar que se quemara. Al pesar mucho estas bóvedas, los muros lógicamente tenían que ser muy gruesos, con muy pocas ventanas o huecos. Por eso eran muy oscuras. Y tenían grandes pilares o columnas en el interior y contrafuertes en el exterior para soportar a estas bóvedas de piedra. La portada principal solía mirar al oeste y simbolizaba la puerta del Jerusalén celestial. Y la portada estaba decorada con relieves y con esculturas. Aquí vemos la portada de una iglesia románica, como estaba bastante decorada. Esta es la nave central de la iglesia románica y a sus lados tiene las naves laterales. Y aquí podemos ver las bóvedas de cañón y las bóvedas de arista. Las bóvedas de cañón se construyeron al principio del románico y posteriormente fueron las bóvedas de arista. Estas eran más ligeras y se sostenían sobre 4 pilares que permitían distribuir mejor el peso. Y al distribuirse mejor el peso y ser más ligeras, permitían hacer unos huecos un poco mayores en lo que son los muros, permitiendo la entrada de más luz, lógicamente.
El tercer y último punto que vamos a hablar es de la pintura y de la escultura en el arte románico, que recordemos estaban supeditadas principalmente a la arquitectura. La pintura y la escultura, todas ellas tenían una triple misión. La primera era didáctica, es decir, enseñar la doctrina a los cristianos, a los fieles. La segunda era moralizante, ayudar a distinguir el bien del mal. Y la tercera era decorativa, lógicamente, embelleciendo las iglesias tanto por dentro como por fuera de ellas. Las pinturas ocupaban casi todos los muros interiores y el ábside de las iglesias, como podemos ver aquí, lo que pasa que con el paso del tiempo se han ido deteriorando y borrando. Para ello usaban técnicas sencillas, que eran dibujos planos, sin profundidad ni ningún tipo de volumen. Era una constante el uso de colores azul y rojo, y las figuras se rodeaban de gruesas líneas que las separaban. Las figuras estaban representadas de forma frontal, sin profundidad y con un elevado grado de hieratismo. Los personajes se ordenaban jerárquicamente y el más importante era el de mayor tamaño. No dejaban ningún espacio vacío, a eso se le llama horror vacui, como podemos ver en la imagen, que todo se pintaba. Horror vacui significa miedo al vacío. Los motivos más usados pues eran los pasajes de la Biblia y la vida de los santos. Y la misión, lógicamente, como hemos dicho antes, era claramente educativa, como si fuese un cómic, y adoctrinadora. La técnica usada para los muros y ábsides era la pintura al fresco. Las pinturas de ábsides ocupaban una posición central, lógicamente, en la iglesia, porque el ábside ocupaba una posición central. Y los motivos más usados eran, por ejemplo, para el Pantocrátor, aquí lo tenemos, que es el Cristo bendiciendo rodeado de los evangelistas, que recordemos que cada evangelista tenía un símbolo. Juan era el águila, Mateo el ángel, Marcos el león y Lucas el toro. Y Jesús estaba con la mano derecha que bendiciendo y con la izquierda sostenía un libro que ponía Yo soy la luz del mundo. Y el otro motivo era el Teotocos o Madre de Dios, que era la Virgen con el niño Jesús en sus rodillas. Las pinturas en los libros podemos dividirla en dos. Por una parte, las miniaturas. La misión principal de las miniaturas era decoradora. Decoraban los libros. Eran pinturas de pequeño tamaño, muy detalladas y muy realistas. Y por otro lado tenemos las iluminaciones. Hay que decir que los códices, los libros, no tenían índice, y las iluminaciones eran un sistema rápido de búsqueda. Consistía en colocar en la parte inicial de los párrafos una letra capital, con dibujos que representaban el tema a tratar en el texto. Por lo tanto, podemos decir que eran una especie de resúmenes. Y por último, por lo que respecta a la escultura, esta debía adaptarse a la superficie donde se esculpía, ya que estaba supeditada a la arquitectura. Sus características eran muy similares a la pintura: temática religiosa, figuras hieráticas rígidas y sin perspectiva y ordenadas jerárquicamente, es decir, seguían un orden de importancia según el personaje. El lugar donde era más abundante la escultura es en las portadas de las iglesias para impactar a los feligreses. Recordemos que los feligreses vivían en pequeñas cabañas, aldeas, que no habían salido nunca de allí, y ver una obra tan grande y tan majestuosa les impactaba. Los capiteles también había esculturas que también eran temas religiosos, escenas de la vida cotidiana, animales reales o mitológicos y motivos vegetales. Y también se hacían tallas, que eran esculturas en madera policromada colocadas en altares. Por ejemplo, el Cristo crucificado, como podemos ver aquí, la Majestad de Batlló en la Garrocha, en Cataluña, o la Virgen con el Niño Jesús. Esta es la Virgen de Ger de la Baja Cerdaña, en Cataluña. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.